presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha llegado este lunes a Mongolia, según la televisión rusa, en su primer viaje a un país miembro de la Corte Penal Internacional, CPI, desde la emisión de su orden de arresto acusado de crímenes de guerra. La Corte y las autoridades ucranianas instaron a Mongolia a arrestar a Putin, objeto de una orden de arresto por la supuesta deportación de niños ucranianos de los territorios ocupados por Rusia en Ucrania. Pero el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ya aseguró que esta posibilidad no le planteaba ninguna preocupación. Por supuesto, todos los aspectos de la visita fueron preparados cuidadosamente, agregó. Vladimir Putin trata de romper el aislamiento al que se ha visto reducido tras iniciar la guerra en Ucrania, esto según medios ucranianos. El viaje del presidente ruso a Mongolia, donde ha aterrizado este lunes, tiene un elemento novedoso. A diferencia de otros destinos anteriores, el país asiático reconoce la Corte Penal Internacional y en consecuencia debería detener al presidente ruso en virtud de la orden de arresto cursado contra él por la presunta deportación de niños ucranianos de los territorios invadidos, una posibilidad que Moscú descarta. En el ámbito militar, la guerra en Ucrania se centra en la ofensiva rusa en la región de Donetsk. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha admitido que la situación allí es muy difícil, pero simultáneamente ha vuelto a elogiar la incursión de sus fuerzas en Kursk y, dando un paso más, ha solicitado a sus aliados no solo permiso para usar proyectiles contra objetivos en Rusia, sino un suministro regular que lo haga posible. Un grupo de diputados ucranianos pidió este lunes a Mongolia que cumpla con la orden de arresto contra el presidente ruso emitida por la Corte Penal Internacional, informó a EFE el presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento, Oleksandr Berezhko. Pedimos a las autoridades de Mongolia que ejecuten de manera inmediata la orden de detención internacional obligatoria y entreguen al presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin, a la Corte Penal Internacional en La Haya, indica la carta al Parlamento de Mongolia. El secuestro de niños ucranianos es solo uno de los muchos crímenes por los que Putin, que llegó este lunes a Mongolia, y el resto de los mandos militares y políticos rusos deben enfrentarse a la justicia, destacó su misiva por parte de los parlamentarios ucranianos. La OTAN emitió una advertencia este lunes sobre las posibles consecuencias para la alianza si sus estados miembros comienzan a interceptar misiles y drones rusos en la frontera con Ucrania. La advertencia surge en respuesta a las recientes declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores polaco Radosław Sikorski. Un portavoz de la OTAN señaló que la organización tiene la responsabilidad de evitar una mayor escalada en el conflicto ruso-ucraniano y subrayó que la alianza no es parte del conflicto y no tiene intención de convertirse en parte de ello. El portavoz reconoció el derecho de los miembros a proteger su propio espacio aéreo, pero advirtió que las acciones unilaterales en apoyo a Kiev podrían tener implicaciones más amplias para la OTAN. Es esencial que los aliados mantengan una consulta cercana y coordinen sus respuestas, afirmó. Esta declaración de la OTAN sigue las afirmaciones del ministro polaco Sikorski, quien había propuesto que Polonia y otros países fronterizos con Ucrania tienen el deber de derribar los misiles rusos que se acerquen a su espacio aéreo. Sikorski expresó que a pesar de la oposición de la OTAN, Varsovia está obligada a garantizar la seguridad de sus ciudadanos. En una entrevista publicada este lunes por Financial Times, Sikorski sostuvo que la interceptación de misiles rusos es una medida necesaria para proteger a Polonia, aunque reconoció que esto podría arrastrar a la alianza a un conflicto con Moscú. A principios de julio, Polonia y Ucrania firmaron un acuerdo bilateral de seguridad que permitiría a Varsovia derribar misiles y vehículos aéreos no tripulados de Rusia en el espacio aéreo ucraniano. Sin embargo, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg,
rechazó esta propuesta, advirtiendo que podría poner a la alianza en riesgo de convertirse en parte del conflicto. Mientras tanto, Kiev continúa presionando a sus aliados para una mayor implicación en el conflicto, incluyendo la provisión de defensa aérea sobre Ucrania Occidental mediante el despliegue de baterías antiaéreas en territorio de la OTAN. No obstante, algunos funcionarios occidentales temen que tales acciones podrían borrar las líneas rojas en la intervención de Occidente y potencialmente provocar represalias rusas. La situación sigue siendo tensa y la OTAN enfatiza la necesidad de una respuesta coordinada para evitar una escalada mayor del conflicto. Casi medio centenar de personas han perdido la vida en la ciudad de Poltava, en uno de los ataques más mortíferos de Rusia desde el inicio de la guerra en Ucrania. El bombardeo ha suscitado críticas al gobierno de Zelensky porque uno de los edificios alcanzados corresponde a una institución militar donde, según analistas ucranianos, se habrían reunido decenas de integrantes del ejército ignorando la normativa sobre seguridad. Al menos 49 personas han perdido la vida y otras 209 resultaron heridas este martes en un ataque mortífero por parte de Rusia con 2 misiles balísticos que alcanzaron una institución educativa y un hospital en la ciudad de Poltava, en Ucrania Central, según el balance ofrecido por la Administración Militar Regional. Continúa la búsqueda entre los escombros y los equipos de rescate están trabajando, anunció Filip Pronin, jefe de la Administración Militar de Poltava, en su canal de Telegram. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky había dado la primera noticia del ataque con un balance inicial. Además de los impactos contra la institución educativa y la clínica, Zelensky se refirió también a la destrucción en el ataque de una parte del Instituto de Comunicaciones de Poltava. Aunque Zelensky ha asegurado que se abriría una investigación, estas voces críticas, cuya influencia ha sido aumentado con el desarrollo de la guerra en Ucrania, exigen responsabilidades. Por otra parte, se supo que la Unión Europea lamentó este martes que Mongolia no haya detenido al presidente ruso Vladimir Putin tras aterrizar en el país para una visita oficial, pese a la orden de arresto que ha dictado contra él la Corte Penal Internacional por su papel en la deportación de miles de niños ucranianos. La Unión Europea lamenta que Mongolia, un estado parte del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, no cumpliera con sus obligaciones para ejecutar la orden de arresto, dijo en un comunicado oficial un portavoz del Servicio Europeo de Acciones Exteriores. En este sentido, la Unión Europea mostró su pleno apoyo a los esfuerzos para garantizar una completa rendición de cuentas por los crímenes de guerra y otros crímenes más graves en relación con la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania, y respaldó la investigación de Fiscalía de la CPI. Ucrania pide una enérgica reacción internacional al advertir que el incumplimiento por Mongolia de la orden de detención de la Corte Penal Internacional contra Vladimir Putin por su papel en el secuestro de miles de niños ucranianos puede sentar un peligroso precedente y se alinea con el esfuerzo de Rusia por socavar el sistema de justicia internacional. Esto es un serio golpe para la reputación de la Corte Penal Internacional, dijo en un medio occidental Oleksandr Meresko, presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento ucraniano. De acuerdo con la información que les he presentado, no se olviden de dejar sus comentarios y sus opiniones con respecto a esta noticia.